Bienvenidos a nuestro podcast Oposiciones Educación Infantil, el espacio donde los sueños de conseguir tu plaza en educación infantil se convierten en planes concretos. Aquí encontrarás estrategias, consejos prácticos, inspiración y todo lo que necesitas para destacar en tu preparación. Porque no solo se trata de estudiar, sino de crecer como docente y marcar la diferencia en el aula. Si estás listo para dar el siguiente paso hacia tu objetivo, estás en el lugar indicado. Ponte cómodo, toma tu material de estudio y acompáñanos en este camino hacia el éxito en las oposiciones. Comenzamos. Hola y bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de los materiales didácticos en educación infantil. Vamos a apoyarnos en varias fuentes especializadas, La idea es, desgranar qué son, por qué son tan importantes y qué tipos hay, pensando sobre todo en futuros docentes, en profes que ya estáis ahí y en estudiantes de pedagogía. Vamos a ello. Sí, es un tema fundamental, la verdad, porque a veces se ven como simples juguetes, pero no lo son. Claro. Son herramientas pedagógicas, clave. Actúan como mediadores, conectan al niño con el conocimiento de una forma muy activa, muy significativa. Entiendo. Entender bien para qué sirven y la variedad que hay es, yo creo, esencial para trabajar bien en esta etapa. Pues empecemos por ahí, por la definición. ¿Qué entendemos exactamente por material didáctico en infantil? Pues mira, son esos recursos, esos objetos, cualquier elemento que facilita el aprendizaje, ¿no? Y que apoya el desarrollo global del niño. Lo cognitivo, lo motor, lo social, todo. O sea, son como elementos para jugar y trabajar, pero con un valor educativo detrás. Exacto. Actúan como puentes, como mediadores. Es útil distinguirlos de lo que a veces se llama material curricular, que son más bien las guías para el docente, programaciones. Ah, vale. Aquí, en infantil, lo principal son los materiales que los niños y niñas tocan, usan, manipulan directamente. Y su función principal. Aquí es donde se pone interesante, ¿no? Facilitan eso de aprender haciendo, ¿verdad? Experimentar, manipular. Precisamente, esa es la clave. Permiten trabajar conceptos, habilidades, pero desde la experiencia directa, tocando, probando. Estimulan los sentidos, la curiosidad. Como decía Montessori, captan la curiosidad del niño y eso mantiene la motivación. Ya. Fomentan un montón de habilidades motoras, finas, gruesas, lógicas, de lenguaje, creatividad, de todo. Pero ojo, un punto crucial es que deben promover la autonomía. Que el niño explore libremente. Eso, que no sea una recepción pasiva de información. Incluso les inician, de forma muy básica, en la observación, en hacerse preguntas, como un pequeño método científico. Qué interesante. Y, por supuesto, facilitan mucho la interacción con otros niños, el juego compartido. Entonces, para que un material sea bueno, ¿qué características tiene que tener? Aparte de ser atractivo, claro. Bueno, lo primero, la seguridad. Importantísimo. El marcado C, que garantiza que cumple la normativa europea. Fundamental. Luego, que sea resistente, ¿no? Que aguante el trote, fácil de manejar por ellos y, como decías, atractivo. Polivalente también es bueno, que sirva para varias cosas. Y eso que decías, que no sea demasiado estructurado, ¿no? Para que dé pie a explorar. Exacto. Que permita la creatividad, la exploración libre. Hablemos de tipos, porque hay una variedad. Muchísima. Pero digamos que los manipulativos son la estrella en infantil. Por ejemplo, Pues los bloques de construcción, los encajables, puzzles, materiales lógico-matemáticos como las regletas, los bloques lógicos de bienes, ¿sabes? Esas piezas para clasificar por forma, color, tamaño. sí. También los sensoriales, telas de diferentes texturas, mesas de luz, los de psicomotricidad, aros, pelotas, colchonetas y, claro, los de juego simbólico. Cocinitas, muñecos, disfraces. Todo lo que implique acción directa del niño. Lo recalca mucho. Aprender jugando y manipulando. Un error común es acumular por acumular. Ya. La clave no es la cantidad, sino la intencionalidad. Pocos materiales bien elegidos que provoquen esa exploración que buscamos son mucho mejores que un montón sin un propósito claro. ¿Entendido? Y saliendo un poco de lo puramente manipulativo, está el material impreso, ¿no? Los cuentos ilustrados, por ejemplo, ¿son básicos? Fundamentales, irreemplazables. También las tarjetas o láminas, pues para vocabulario, para ordenar secuencias, los postes, murales en el aula. Y las fichas, aunque con cuidado, ¿no? Sí, las fichas quizá más hacia los 5 o 6 años, y siempre como un complemento, nunca como el centro de la actividad.
Y no hay que olvidar el valor del material que hace el propio maestro o maestra. Cierto. Y si los cuentos son clave, hoy en día también entra lo digital, ¿verdad? Aunque genera debate. Sin duda. Hay juegos educativos en aplicaciones, cuentos digitales interactivos, la pizarra digital interactiva, la PDI, que bien usada da mucho juego. Ajá. Incluso pequeños robots programables como los Bee-Bots, estos que son como abejitas, para iniciarse en secuencias, en orientación espacial. Son útiles, pero hay que usarlos bien. ¿Qué sería usarlos bien? Pues con un propósito pedagógico claro, limitando el tiempo de pantalla y sobre todo fomentando la interacción, que no sea un consumo pasivo delante de la pantalla, que invite a hablar, a colaborar. Hay repositorios públicos como Procomún del Ministerio con recursos abiertos que pueden ser interesantes. Y no podemos olvidarnos, que a mí me encantan, del material reciclando y de uso cotidiano. Cajas de cartón, tapones, tubos de papel higiénico. Totalmente. Es un recurso fantástico. Dan para muchísimo juego y creatividad. Un tubo es un catalejo, una caja es un coche. Exacto. Además, fomentan la conciencia ecológica, la experimentación sensorial con materiales diversos y son económicos, accesibles. Desde luego. Y bueno, por mencionar rápidamente, también está el material audiovisual, canciones, vídeos cortos educativos, los materiales plásticos, pinturas, ceras, plastilina y los propios recursos del entorno. El patio, si hay huerto, las salidas. La riqueza está en combinar, en ofrecer variedad. Una pregunta. ¿Hay muchas diferencias en cómo se enfocan estos materiales entre las distintas comunidades autónomas aquí en España? A ver, el marco básico que da el Real Decreto 95/2022 y los principios pedagógicos generales son comunes para todos. La importancia del juego, la manipulación, la inclusión. Vale. Las diferencias suelen estar más en aspectos como la lengua cooficial, si la hay, en programas específicos de dotación de recursos, pues planes de fomento lector o de tecnología en las aulas, en cómo se financia la gratuidad de la etapa o en énfasis metodológicos concretos que cada comunidad refleja en su propio currículum. Entiendo. Pero el concepto de material didáctico, su importancia y los tipos principales, eso es bastante universal en la etapa infantil en España. Lo esencial, al final, es que el docente sepa elegir los materiales adecuados para su grupo y justificar por qué los usa, ¿no? Su intencionalidad pedagógica. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con una idea final, los materiales didácticos son mucho más que simples objetos en el aula. Muchísimo más. Son catalizadores del aprendizaje, del descubrimiento en infantil. El aula tiene que ser un espacio rico en estímulos, en posibilidades, y gran parte de eso lo dan los materiales. Claro. Pero el verdadero valor no está en el material en sí, sino en cómo el maestro o la maestra los selecciona, cómo los organiza en el espacio, cómo los presenta, cómo guía su uso, para crear experiencias que de verdad sean significativas para los niños. Son mediadores, sí, pero el protagonista siempre es el niño, su proceso activo de descubrimiento. Muy bien dicho. Quizás podríamos dejar una reflexión para quien nos escucha. En este mundo cada vez más digital, ¿cómo encontrar el equilibrio? ¿Cómo balancear el valor que sabemos que tiene y que es insustituible, de manipular objetos sencillos físicos, reciclados incluso, con las posibilidades que también nos ofrece la tecnología, bien usada, para potenciar la creatividad y el aprendizaje en la infancia temprana? Una pregunta muy pertinente para seguir pensando. Ahí queda. Pues muchísimas gracias por esa exploración tan completa. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Esperamos que este podcast te haya sido útil. Si nos permites, en la descripción tienes el enlace para acceder a nuestros excepcionales materiales de oposiciones para aspirantes a maestros y maestras de infantil. Estos materiales, actualizados según la normativa vigente, LOM/LOE y Real Decreto de Infantil, basados en enfoques actuales como la neurociencia, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y los Principios del Diseño Universal para el Aprendizaje, DIUA, incluyen los 25 temas completamente desarrollados y resumidos, con una guía de estudio de cada tema, en formato de texto y narrados, en formato de estudio y formato de podcast. Programaciones, unidades didácticas y situaciones de aprendizaje innovadoras. Una amplia variedad de casos prácticos resueltos, valiosos consejos estratégicos para superar las pruebas con éxito, etc. Estamos comprometidos en ayudarte a conseguir tu plaza con herramientas innovadoras y eficaces.